Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mi Voz Audiolibros. Antes de nada, permítanme desearles un muy feliz Año Nuevo. En esta ocasión encontrarán en este vídeo dos relatos del escritor británico William Somerset Maugham. El primero, El sacristán, fue publicado en 1929. La acción se desarrolla en Londres, en el entorno de una parroquia acomodada, y se centra en un sacristán que ha servido durante décadas en la misma iglesia, hasta que un cambio altera por completo su destino. El segundo relato, El sabelotodo, se publicó en 1924. Está ambientado a bordo de un transatlántico que navega desde Estados Unidos hasta Japón. El espacio cerrado del barco reúne a pasajeros de distintas procedencias y sirve como escenario para un conflicto basado en el prejuicio, la apariencia y un acto final de silenciosa elegancia. Como saben, en este canal se publican obras de dominio público, escritas originalmente en inglés y traducidas al español por esta voz que les habla y les lee. Esperando que disfruten de los relatos, da comienzo ahora El sacristán. Aquel día por la tarde se había celebrado un bautizo en la iglesia de San Pedro, y Albert Edward Foreman aún llevaba puesta la túnica de sacristán. Tenía varias, y la más nueva, con pliegues tan firmes y exactos que parecía hecha de bronce más que de lana, la reservaba para funerales y bodas, pues San Pedro era una iglesia muy apreciada para ese tipo de ceremonias por las familias acomodadas, y en tales ocasiones nada debía parecer ordinario. Aquella tarde, sin embargo, vestíala de segundo uso, sobria y cuidadosamente mantenida, del todo irreprochable. La llevaba con legítimo orgullo, pues era signo visible y respetable de su oficio, y cuando se la quitaba al regresar a casa, experimentaba una incómoda sensación de desaliño, como si algo esencial le faltara. La cuidaba con esmero casi meticuloso, la planchaba y alisaba él mismo. En los 16 años que llevaba como sacristán de aquella iglesia, había usado varias túnicas, pero nunca había conseguido desprenderse de las antiguas. Todas estaban cuidadosamente envueltas en papel marrón y guardadas en el fondo del armario de su dormitorio. Foreman se ocupaba ahora, con su acostumbrada parsimonia, de las tareas finales. Colocó la tapa de madera pintada sobre la pila bautismal de mármol, retiró la silla que se había acercado para una anciana y aguardó a que el nuevo vicario concluyera en la sacristía, a fin de poder dejarlo todo en orden y retirarse finalmente a casa. Al cabo de un rato vio al vicario cruzar el presbiterio, hacer una genuflexión ante el altar mayor y descender por la nave aún vestido con su sotana. Le extrañó que el vicario continuara recorriendo la iglesia, como si no tuviera intención de dar la jornada por terminada. El nuevo vicario era un hombre enérgico, de rostro encendido y rondaba los 40 años. Foreman seguía echando de menos al anterior, un clérigo de la vieja escuela, de sermones pausados y voz armoniosa, que solía aceptar invitaciones a cenar de los feligreses más distinguidos. Se conformaba con que todo estuviera en su sitio y rara vez intervenía más de lo necesario, no como este nuevo,
inclinado a implicarse en cada detalle. Con todo, Foreman era un hombre tolerante. San Pedro se hallaba en un barrio respetable y su congregación estaba formada por personas de buena posición. El nuevo vicario procedía de un entorno popular y muy activo, donde el trato era directo y la intervención constante formaba parte del día a día, y no podía esperarse que comprendiera de inmediato los usos discretos, las reservas sociales y la forma contenida de conducirse propias de su nueva parroquia. Estaba habituado a moverse entre problemas visibles y a actuar sin rodeos. Demasiado ajetreo, pensó Foreman, aunque con el tiempo acabaría aprendiendo a moderarse. Cuando el vicario estuvo a la distancia adecuada para no alzar la voz más de lo conveniente en un lugar sagrado, se detuvo. Foreman, ¿podría venir un momento a la sacristía? Quisiera hablar con usted. Desde luego, señor. Avanzaron juntos hacia el fondo de la iglesia. Ha sido un bautizo muy bonito, señor, comentó el sacristán. Es curioso cómo el niño dejó de llorar en cuanto lo tomó usted en brazos. Sucede a menudo, respondió el vicario con una leve sonrisa. La experiencia ayuda. Se sentía orgulloso de aquella facilidad para calmar a los bebés con solo sostenerlos, y no le molestaba que madres y niñeras lo observaran con discreta admiración mientras acomodaba al niño en el pliegue de su brazo, envuelto en la sobrepelliz. Foreman sabía bien que esa atención no le resultaba desagradable. Entraron juntos en la sacristía, y Foreman se sorprendió al ver allí a los dos miembros del cabildo, a quienes no había visto llegar. Buenas tardes, milord. Buenas tardes, señor. Saludó con la deferencia acostumbrada. Eran ambos hombres mayores y llevaban en el cargo casi tanto tiempo como él. Estaban sentados a una mesa robusta, traída años atrás de Italia por el vicario anterior. Cuando entraron, el nuevo vicario tomó la silla vacía situada entre ellos. Foreman quedó frente a los tres, con la mesa interpuesta, y una leve inquietud se insinuó en su ánimo. Recordó, pese a sí mismo, aquel antiguo asunto del organista y el cuidado extremo que todos habían puesto en evitar que trascendiera. En una iglesia como San Pedro, un escándalo era sencillamente inadmisible. En el enrojecido rostro del vicario se advertía una expresión de firmeza benévola. En los de los dos miembros del cabildo, en cambio, una reserva incómoda, casi renuente. Foreman dedujo, con la rapidez que le daba la experiencia, que el nuevo los había presionado para adoptar una decisión que no les resultaba grata. Nada de esto se reflejaba, sin embargo, en su propio semblante. Se mantenía erguido, respetuoso, sin caer en servilismo. Antes de asumir su función eclesiástica, había servido en casas particulares, siempre de la más alta categoría, y aquel pasado había dejado en él una compostura irreprochable. Había comenzado como paje en casa de un magnate, ascendido a primer lacayo, servido después como mayordomo de una condesa viuda, y finalmente había desempeñado el mismo trabajo, con dos hombres a su cargo, en casa de un embajador retirado. Foreman era alto, delgado, grave y digno. Podía parecer, si no un duque,
al menos un actor de la vieja escuela especializado en papeles de duque. Tenía tacto, firmeza y una tranquila seguridad. Su reputación era intachable. Fue el vicario quien habló primero, con tono enérgico pero medido. Foreman, debemos decirle algo desagradable. Ha estado usted aquí muchos años, y tanto el general como su señoría coinciden conmigo en que ha cumplido sus funciones de manera plenamente satisfactoria. Los otros dos asintieron en silencio. Sin embargo, continuó el vicario, hace poco he sabido algo que me ha resultado difícil de creer y que he considerado mi deber comunicarles. He descubierto, para mi asombro, que usted no sabe leer ni escribir. El rostro del sacristán no mostró atisbo alguno de vergüenza. El anterior vicario lo sabía, señor, respondió con calma. Decía que no tenía importancia. Opinaba, de hecho, que había demasiada educación en el mundo, para su gusto. El general fue el primero en reaccionar, con visible incredulidad. Es lo más extraordinario que he oído. ¿Quiere decir que ha sido sacristán aquí durante 16 años sin saber leer ni escribir? Entré en servicio a los 12 años, señor, contestó el sacristán. La cocinera del primer lugar donde trabajé intentó enseñarme, pero no se me daba bien. Y luego, entre unas cosas y otras, nunca he encontrado el momento. Tampoco lo he echado en falta. Creo que muchos jóvenes pierden demasiado tiempo leyendo cuando podrían dedicarse a algo más útil. Fue entonces cuando intervino el otro de los dos señores. ¿Y no le interesa conocer las noticias, Foreman? ¿Nunca siente la necesidad de escribir una carta? No, milord, respondió. Me manejo perfectamente sin ello. Hoy en día los periódicos traen muchas fotografías y uno se entera de lo esencial. Mi esposa es una mujer muy instruida y si necesito escribir algo, lo hace por mí. Además, no soy hombre de apuestas. Los dos hombres dirigieron entonces una mirada incómoda al vicario. Este retomó la palabra, con un tono que pretendía ser conciliador. Foreman, he tratado este asunto con estos caballeros y estamos todos de acuerdo en que la situación no puede continuar. En una iglesia como San Pedro no es posible mantener a un sacristán que no sepa leer ni escribir. El rostro largo y pálido de Foreman se enrojeció ligeramente. Cambió de postura, incómodo, pero no respondió de inmediato. No se trata de una crítica a su trabajo, prosiguió el vicario. Lo desempeña usted muy bien y tengo la mejor opinión de su carácter y de su capacidad. Pero no podemos correr el riesgo de que ocurra algún contratiempo por causa de su ignorancia. Es una cuestión de prudencia y de principios. El general intervino de nuevo, con cierta vacilación. ¿No podría usted aprender, Foreman? No, señor, respondió, ya no. No soy joven y si no lo conseguí de niño, no creo que pueda hacerlo ahora. No deseamos ser severos, dijo el vicario. Le concedemos 3 meses. Si pasado ese tiempo no sabe leer ni escribir, tendrá que dejar el cargo. Albert Edward Foreman nunca había simpatizado con el nuevo vicario. Siempre había pensado que no era el hombre adecuado para una iglesia de tal distinción.
Enderezó ligeramente la espalda. Sabía bien lo que valía y no estaba dispuesto a aceptar una humillación. «Lo lamento, señor», dijo con dignidad. «Creo que no hay nada que hacer. Soy un hombre hecho y no aprendo oficios nuevos. He vivido bien sin saber leer ni escribir, y sin ánimo de elogiarme, que no es virtud, considero que he cumplido fielmente con el deber que la providencia me asignó. Y aun si pudiera aprender, no sé si desearía hacerlo». El vicario guardó un breve silencio antes de responder. «Entonces, Foreman, me temo que tendrá usted que marcharse». «Lo comprendo, señor», contestó. «Estaré dispuesto a presentar mi renuncia en cuanto se encuentre un sustituto». Pero cuando cerró la puerta de la iglesia tras el vicario y los dos miembros del cabildo, despidiéndolos con su habitual cortesía, ya no consiguió mantener el aire digno que lo había sostenido hasta entonces. Los labios le temblaron apenas perceptiblemente. Regresó a la sacristía y colgó la túnica en su sitio, con un cuidado casi ceremonioso. Al hacerlo, acudieron a su memoria grandes funerales y elegantes bodas que había presenciado allí, solemnes cortejos, distinguidas familias, aquella impresión de orden y permanencia que siempre había creído inalterable. Dejó todo dispuesto, se puso el abrigo y, sombrero en mano, descendió lentamente por la nave. Cerró con llave y cruzó la amplia plaza. Sumido en sus pensamientos, no tomó el camino habitual hacia casa, donde lo aguardaba, como cada tarde, una humeante taza de té, sino otro. Caminaba despacio, con su corazón apesadumbrado. No sabía qué hacer. Volver al servicio doméstico no le resultaba opción aceptable. Tras tantos años siendo, en la práctica, su propio jefe, porque dijeran lo que dijeran, era él quien llevaba San Pedro. No podía rebajarse. Tenía modestos ahorros, pero no los suficientes para vivir sin trabajar, y todo era cada vez más caro. Nunca había imaginado encontrarse en semejante situación. Los sacristanes de San Pedro, como los papas de Roma, eran cargos vitalicios. En más de una ocasión había imaginado el sermón del vicario el domingo posterior a su muerte. El largo y fiel servicio, el carácter ejemplar de nuestro sacristán Albert Edward Foreman. Suspiró. No fumaba ni bebía, salvo un ocasional vaso de cerveza con la cena o en raras ocasiones un solitario cigarrillo cuando estaba particularmente cansado. Aquella tarde lo deseaba. Al advertir que no llevaba ninguno encima, buscó una tienda. No encontró ninguna en aquella calle. «Qué extraño», murmuró. La recorrió de nuevo, de un extremo a otro. Nada. Pensó entonces que no debía de ser el único transeúnte con deseo de un cigarrillo. No sería mala idea, reflexionó, abrir un pequeño negocio en aquel lugar. Tabaco y algunas dulces golosinas, por ejemplo. Se detuvo en seco. «Pues vaya idea», se dijo en voz baja. «Curioso cómo llegan cuando menos se las espera». Regresó a casa y tomó el té. «Estás muy callado esta tarde, Albert», observó su esposa. «Estoy pensando», respondió él. Examinó la idea con detenimiento y al día siguiente
tuvo la fortuna de encontrar un local adecuado en aquella misma calle. 24 horas después lo había alquilado. Un mes más tarde, al abandonar San Pedro para siempre, Albert Edward Foreman abrió su tienda de tabaco y periódicos. Su mujer opinaba que aquello era una gran degradación, tras haber sido sacristán de San Pedro. Él respondía que había que adaptarse a los tiempos, que la iglesia ya no era lo que había sido y que ahora le tocaba simplemente dar al César lo que es del César. El negocio prosperó, tanto que al año pensó en abrir una segunda tienda. La encontró en otra calle desprovista de estanco y también fue un éxito. Si podía encargarse de 2, pensó, podría hacerlo de 6. Recorrió Londres en busca de calles sin tiendas de tabaco. Al cabo de 10 años tenía 10 establecimientos y ganaba dinero en abundancia. Todos los lunes recogía personalmente las semanales ganancias y las depositaba en el banco. Un día, al hacer un ingreso, el cajero le informó de que el gerente deseaba hablar con él. Señor Foreman, quería consultarle acerca de su dinero. ¿Sabe cuánto tiene depositado? Aproximadamente, señor. Tiene usted más de 30.000 libras. Es una suma considerable. Debería invertirla. No me agradan los riesgos. En el banco está segura. Puedo prepararle una lista de valores sólidos. Obtendría mayor rendimiento que con los intereses del banco. Foreman frunció el ceño. Nunca he tratado con acciones. Tendría que dejarlo todo en sus manos. Nosotros nos encargaríamos de todo. Usted solo tendría que firmar. Eso sí puedo hacerlo, pero ¿cómo sabría qué estoy firmando? El gerente, ya impaciente, lo miró con sorpresa. ¿Acaso no sabe usted leer? Albert Edward Foreman sonrió con tranquila dignidad. No, señor, no sé. Suena extraño, sí, pero así es. No sé leer ni escribir, solo firmar mi nombre, y eso lo aprendí ya de mayor. El gerente quedó boquiabierto. ¿Quiere decir que ha levantado todo este negocio sin saber leer ni escribir? Dios santo, ¿se imagina qué habría sido de usted si hubiera sabido? Albert Edward Foreman sonrió. Sí, señor. Ahora sería sacristán de la iglesia de San Pedro. Da comienzo ahora el segundo relato. Él sábelo todo. Estaba dispuesto a detestar a Max Quelada incluso antes de conocerlo. La guerra acababa de terminar y la afluencia de pasajeros en los grandes transatlánticos era abrumadora. Conseguir pasaje resultaba difícil y uno debía conformarse con lo que los agentes decidieran ofrecer. No podía esperarse un camarote para uno solo, así que casi tuve que agradecer que me asignaran uno con 2 literas. Pero cuando me dijeron el nombre de mi compañero de camarote, el ánimo se me vino abajo. Aquel apellido bastó para que comprendiera de inmediato que no se trataba de un inglés, y esa sola certeza despertó en mí una serie de aprensiones muy propias de mi carácter.
Compartir camarote durante 14 días con cualquiera habría sido ya bastante penoso, pero lo habría afrontado con menos disgusto si mi compañero se hubiera llamado Smith o Brown, nombres inequívocamente ingleses, asociados a costumbres previsibles y a una idea reconfortante de orden. Al subir a bordo encontré ya el equipaje del señor Quelada en el camarote. No me gustó nada. Demasiadas etiquetas en las maletas y un desmesurado baúl ropero. Había deshecho sus artículos de tocador y observé en el lavabo las inconfundibles señas de Monsieur Coty: perfume, loción para el cabello, brillantina. Sus cepillos de ébano, adornados con un monograma dorado, habrían ganado con una buena limpieza. No me gustaba nada el señor Quelada. Me dirigí al salón de fumadores. Pedí una baraja y me dispuse a jugar un solitario. Apenas había comenzado cuando un hombre se me acercó y me preguntó si mi nombre era tal y tal. «Soy el señor Quelada», añadió, mostrando una dentadura deslumbrante y tomando asiento seguidamente. «Ah, sí, compartimos camarote, creo». «Una suerte», diría yo. Nunca se sabe con quién va a tocarle a uno. Me alegré mucho cuando supe que era usted inglés. Los ingleses debemos mantenernos unidos cuando estamos en el extranjero, ¿me entiende? Yo parpadeé. ¿Es usted inglés?, pregunté, quizá con poca diplomacia. Desde luego. No pensará que parezco americano. Soy británico hasta la médula. Para demostrarlo, sacó el pasaporte del bolsillo y lo agitó despreocupadamente ante mis ojos. El señor Quelada era de estatura baja y de complexión robusta, afeitado, de piel oscura, con una carnosa nariz aguileña y unos grandes ojos brillantes y húmedos. Su largo cabello negro era liso y rizado a un tiempo. Hablaba con una fluidez nada inglesa y gesticulaba con exuberancia. Yo estaba bastante seguro de que un examen detenido de aquel pasaporte británico habría revelado que había nacido bajo un cielo más azul del que suele verse en Inglaterra. «¿Qué toma usted?», me preguntó. Lo miré con recelo. La ley seca estaba en vigor y, a juzgar por las apariencias, el barco era un desierto. Cuando no tengo sed, no sé qué detesto más, el ginger ale o la limonada. Pero el señor Quelada me dedicó una sonrisa oriental. «¿Whisky con soda o un martini seco?, usted dirá». De los bolsillos de su chaqueta sacó 2 petacas y las depositó sobre la mesa. Elegí el martini. Quelada llamó al camarero y pidió hielo y 2 vasos. «Un cóctel excelente», dije. «Y hay muchos más de donde ha salido ese», dijo con ostentosa complacencia. «Si tiene amigos a bordo, dígales que ha hecho amistad con alguien que nunca se queda sin alcohol». El señor Quelada era incorregiblemente parlanchín. Hablaba de Nueva York y de San Francisco, disertaba sobre teatro, cine y política, y se declaraba patriota con entusiasmo. Era además excesivamente familiar. No deseo darme aires, pero siempre he considerado de buen tono que un desconocido anteponga el trato de señor al dirigirse a mí. El señor Quelada, sin duda con la intención de hacerme sentir cómodo, prescindió de toda formalidad desde el primer momento. Definitivamente no me gustaba nada este señor Quelada. No solo compartía camarote con él y tomaba 3 comidas diarias en la misma mesa, sino que no podía dar un paseo por cubierta sin que se me uniera.
resultaba imposible desairarlo. Jamás se le pasaba por la cabeza que pudiera no ser bienvenido. Él estaba convencido de que uno se alegraba tanto de verlo como él de encontrarse con uno. En casa ajena podría habérselo expulsado escaleras abajo y cerrar la puerta de un portazo sin que llegara a sospechar que su visita no era deseada. Era un hombre eminentemente sociable y en el plazo de 3 días conocía ya a todos los pasajeros. Lo organizaba todo. Administraba las rifas, dirigía las subastas, recogía dinero para los premios deportivos, montaba partidas de golf, organizaba el concierto y presidía el baile de disfraces. Estaba en todas partes siempre. Era sin duda el hombre más detestado del barco. Lo llamábamos el sabelotodo, incluso en su presencia. Él aceptaba este apodo como un cumplido. Pero era en la mesa donde resultaba verdaderamente insoportable. Durante casi 1 hora nos tenía a su merced. Era cordial, jovial, locuaz y discutidor. Lo sabía todo mejor que nadie, y que alguien se atreviera a discrepar hería su desmesurada vanidad. No abandonaba un asunto, por trivial que fuese, hasta lograr que uno adoptara su punto de vista. La posibilidad de estar equivocado no se le pasaba jamás por la cabeza. Era sencillamente un sabelotodo. Compartíamos mesa con el médico del barco. El señor Quelada habría impuesto sin dificultad su dominio, pues el médico era indolente y yo me mostraba fríamente indiferente, de no ser por un tal Ramsay, que se sentaba también con nosotros. Era tan dogmático como el señor Quelada, y detestaba profundamente la autosuficiencia de este estrafalario hombre. Las discusiones entre ambos eran ásperas e interminables. Ramsay pertenecía al servicio consular estadounidense y estaba destinado en la localidad japonesa de Kobe. Era un hombre corpulento, procedente del Medio Oeste, con carne flácida bajo una piel tirante, que se desbordaba de su ropa hecha a medida. Regresaba a su puesto tras un breve viaje a Nueva York, donde había ido a recoger a su esposa, que llevaba allí 1 año. La señora Ramsay era una mujercita muy bonita, de modales agradables y buen sentido del humor. Yo sabía que el servicio consular estaba mal pagado. Ella vestía con sencillez, pero sabía llevar la ropa. Conseguía un efecto de discreta distinción. No habría reparado en ella de no ser por una cualidad poco frecuente ya en los modales femeninos. No hacía ningún esfuerzo por destacar. No buscaba ser observada y, sin embargo, imponía respeto. Esa cualidad se manifestaba en ella con naturalidad, como una flor prendida al abrigo. Una noche, durante la cena, la conversación derivó por azar hacia el tema de las perlas. Los periódicos hablaban mucho por entonces de las perlas cultivadas que los astutos japoneses estaban produciendo, y el médico observó que inevitablemente disminuirían el valor de las auténticas. Ya eran muy buenas, pronto serían perfectas. El señor Quelada, como era su costumbre, se lanzó de inmediato sobre el nuevo asunto. Nos explicó todo cuanto podía saberse sobre las perlas. No creo que Ramsay supiera nada de ellas, pero no pudo resistir la tentación de arremeter contra él, y en 5 minutos ya estábamos en medio de una acalorada discusión. Había visto al señor Quelada vehemente y locuaz otras veces,
pero nunca tanto como aquella noche. Por fin, algo que dijo Ramsay lo aguijoneó, porque dio un puñetazo en la mesa y exclamó: «Bueno, por supuesto que sé de qué hablo. Voy a Japón precisamente para ocuparme del negocio de las perlas japonesas. Estoy en el ramo y no hay un solo hombre en él que no le diga que mi opinión sobre las perlas es ley. Conozco las mejores perlas del mundo y lo que yo no sé sobre perlas no merece saberse». Aquello fue una novedad para nosotros, pues el señor Quelada, con toda su locuacidad, nunca había dicho a qué se dedicaba. Solo sabíamos vagamente que viajaba a Japón por algún asunto comercial. Miró a la mesa con aire triunfal. Jamás conseguirán una perla cultivada que un experto como yo no distinga con medio vistazo. Señaló el collar que llevaba la señora Ramsay. «Créame, señora Ramsay, ese collar que lleva nunca valdrá ni un centavo menos de lo que vale ahora». La señora Ramsay, con su habitual modestia, se ruborizó ligeramente y se ocultó el collar dentro del vestido. Ramsay se inclinó hacia adelante y nos dirigió una mirada en la que asomaba una sonrisa. «Es bonito el collar de la señora, ¿verdad?». «Me fijé en él al instante», respondió Quelada. «Caramba», me dije, «esas son perlas de verdad». «No lo compré yo, naturalmente. Me gustaría saber cuánto cree usted que costó». «En el comercio alrededor de $15,000. Pero si se compró en la Quinta Avenida de Nueva York, no me sorprendería que hubieran pagado hasta 30,000. Ramsay sonrió con dureza. «Le sorprenderá saber que la señora compró ese collar en unos grandes almacenes el día antes de que saliéramos de Nueva York por $18. El señor Quelada enrojeció. «Pamplinas, no solo es auténtico, sino que es uno de los mejores collares de su tamaño que yo haya visto jamás». «¿Quiere apostar?». «Apuesto $100 a que es imitación», lo retó Ramsay. «¿Aceptado?». «Oh, Elmer, no puedes apostar sobre una certeza», dijo la señora Ramsay. Sonreía levemente y su tono era suavemente disuasorio. «¿No? Si se me presenta la ocasión de ganar dinero fácil así, sería un perfecto necio si no la aprovechara». «Pero ¿cómo se puede demostrar?», continuó ella. «Es solo mi palabra contra la del señor Quelada». «Déjeme ver el collar y si es imitación se lo diré enseguida. Puedo permitirme perder $100, dijo el señor Quelada. «Quítatelo, querida. Deja que el caballero lo examine todo lo que quiera». La señora Ramsay vaciló un instante. Se llevó las manos al broche del collar. «No puedo desabrocharlo», dijo. «El señor Quelada tendrá que fiarse de mi palabra». Tuve de pronto la sensación de que algo desagradable estaba a punto de suceder, pero no se me ocurrió qué decir. Ramsay se levantó de un salto. «Yo lo desabrocho». Entregó el collar al señor Quelada, que sacó una lupa del bolsillo y lo examinó con detenimiento. Una expresión de triunfo se extendió por su rostro moreno y pulido. Devolví el collar. Estaba a punto de hablar cuando de pronto reparó en el rostro de la señora Ramsay. Estaba tan blanco que parecía a punto de desvanecerse. Lo miraba con ojos muy abiertos y aterrados.
En ellos había una súplica desesperada, tan evidente que me pregunté cómo su marido no se daba cuenta. El señor Quelada se detuvo con la boca entreabierta. Se ruborizó profundamente. Casi podía verse el esfuerzo que hacía por dominarse. «Vaya, me he equivocado», dijo al fin. «Es una imitación muy lograda. Pero en cuanto la examiné bien con la lupa, vi que no era auténtica. Creo que $18 es aproximadamente lo que vale esa maldita cosa». Sacó la cartera y extrajo un billete de $100. Se lo entregó a Ramsay sin decir palabra. «Quizá eso le enseñe a no estar tan seguro de sí mismo otra vez, joven», dijo Ramsay al tomar el billete. Observé que las manos de Quelada temblaban. La historia se difundió por el barco, como suelen difundirse estas cosas, y aquella noche tuvo que soportar no pocas burlas. Era un chiste excelente que el sabelotodo hubiera quedado en ridículo. Finalmente, la señora Ramsay se retiró a su camarote alegando dolor de cabeza. A la mañana siguiente me levanté y empecé a afeitarme. El señor Quelada estaba tumbado en su litera fumando un cigarrillo. De pronto se oyó un leve roce y vi cómo deslizaban una carta bajo la puerta. Abrí y miré al pasillo. No había nadie. Recogí la carta y vi que iba dirigida a Max Quelada. El nombre estaba escrito en letras de imprenta. Se la entregué. «¿De quién es?», preguntó. La abrió. Ah, no sacó una carta, sino un billete de $100. Me miró y volvió a ruborizarse. Rompió el sobre y el billete en pedacitos y me los tendió. ¿Le importaría tirarlos por la ventanilla? Hice lo que me pidió y luego lo miré con una sonrisa. «A nadie le gusta quedar como un perfecto idiota», dijo. «¿Eran auténticas las perlas?», pregunté. «Si yo tuviera una esposa joven y bonita», respondió con calma, «no la dejaría pasar un año entero en Nueva York mientras yo me quedaba en Kobe». En aquel momento no me desagradó el señor Quelada.